de las avenidas, ocupando los balcones, los crisantemos, el mediodía. Vienen de sus pueblos, de sus olvidos, de sus manteles, desde sus baldíos. Vienen de todo. Aquí está, vienen los muchachos de Rumbos, ¿no? Los que cantan primero este tema que nos acompaña desde hace tantos años. Y aquí estamos, en otra edición de Horas Extras, así que son todos bienvenidos y bienvenidas a acompañarnos mutuamente hasta las 16. Es una horita que vamos a estar. Vilma Noche, ¿cómo te va, Vilma? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y yo, Hugo Gulman. Así que aquí estamos en Caput. Y una participación especial. Y con la participación especial, por supuesto, de nuestro compañero en las sombras ahora, ¿no? Shadow, Enrique Garrido. Digamos, que pongamos está, distancia, que no sombra, sombra, distancia. Está a la distancia, pero está trabajando. Sí, por supuesto. Con nosotros, bueno. Por supuesto, así que con una semana que vino muy movida desde lo económico, desde las reuniones políticas, etcétera, y que va a concluir seguramente la semana con repercusiones muy fuertes y con editoriales a lo largo del sábado y el domingo sobre lo que acontezca mañana, Vilma. Mañana en el Teatro Argentino de La Plata. En La Plata, ¿no? Y que allí estará Caput, por supuesto. Allí va a estar Caput transmitiendo entre las 16 y las 22. Así que firme Caput con esa transmisión. Acérquense, si ven que está a la mesa, van a ver seguramente la cartelería de Caput, ahí en las inmediaciones o dentro del teatro. Así que nos van a ver, nos van a encontrar y pueden acercarse y opinar, ¿no? A ver, ¿quieren que sea Cristina la candidata? Desde ya que hay mucha expectativa, ¿no? Recordemos que venimos, además de días, después del anuncio de Alberto Fernández de que no será candidato, y de esta, nuevo movimiento que tuvimos, le decimos corrida cambiaria, de estos días, que parece hoy haberse tranquilizado después de las medidas de Massa, y se necesita, todos dicen, ¿no?, una señal. No va a ser una definición seguramente, como ya todos adelantamos y pensamos, no va a haber una señal concreta, pero se espera, por supuesto, una señal de Cristina Fernández en un momento que es momentos y días muy tensos, con mucha tensión y bueno, que va a ser clave el encuentro de mañana, ¿no? Y en el mundo gremial pasaron varias cosas, Vilma, en relación a esto puntualmente, claro. Porque por una parte Massa le hizo un guiño a la CGT y los exime del impuesto a las ganancias. Después seguramente, si hay tiempo, vamos a conversar porque viene escalonado entre los 506.000 y los 583.000 pesos, ¿no? Justamente con los que pudo dialogar es con un sector que salió a ofrecer y a proponer, mejor dicho, la fórmula Massa-Cristina, ¿no? Qué vivos, ¿no? Era la canción decía los ejecutivos, pero los pibes de la CGT también, ¿no? Cristina, dame los votos, pero que el que mande es Massa, ¿no? Bueno, claro, son algún grupo de dirigentes, muchos de los cuales han ido acompañando a Massa en los últimos años, ¿no? Y habría que ir revisando cómo votar. Algunos de ellos fueron diputados y habría que ir revisando cómo votaron algunos de ellos determinadas cuestiones durante el macrismo. Por ahí me estoy metiendo en lío ya, ¿no? ¿Puede ser? Bueno, y lo que podemos adelantar también que desde otro sector del sindicalismo se insiste con un aumento para los trabajadores, es decir, con la famosa suma fija, ¿no? Y una suma fija que integre el salario, según los que afirmaron. Bueno, eso un tema que vamos a seguir charlando seguramente. Ese es un punto en el que, un poco a la cabeza del reclamo está Hugo Yasky, pero son desde la CTA, desde ambas CTA, desde la Corriente Federal de los Trabajadores y desde muchos otros sectores, inclusive de movimientos sociales, lo están reclamando. Otro que habló, que estuvo reunido con los gremialistas y que estuvo reunido también con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, es el ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Walter Correa, que por un lado
digamos, una de las cosas que obtuvieron es el apoyo de grandes sectores del gremialismo, inclusive de todo el sector de los Moyano, para la reelección de Axel Kicillof. Pero además, bueno, hizo algunos planteos Walter Correa en relación a la necesidad de resolver las cuestiones de fondo con todas las herramientas del Estado contra las herramientas del poder mundial, ¿no? Planteaba que, bueno, que siendo peronistas se necesita un Estado presente, que es verdad, está, pero que la necesidad de que el Estado también articule, y eso es lo que está faltando, ¿no? Y de dar respuestas, ¿no? Y que da respuestas. También planteó que, bueno, que en los 90 su generación peleaba contra las AFJP, contra las ART, contra la ley de quiebras, y que hubo una pelea que no pudieron dar en aquel momento que tiene que ver con la hidrovía, pero que de todos modos valoró toda la gestión del gobernador Axel Kicillof en relación a la pelea que llevó adelante, que se puso sobre los hombros y que peleó y consiguió contra el gobierno nacional, incluso en relación al canal Magdalena. Y en esa reunión estuvo el gobernador bonaerense también, la de Correa, con los sindicatos. Sí. Estuvieron ambos, sí. Uh-huh. Sí. Así que, y por supuesto habló también de Cristina Fernández de Kirchner y planteó que su deseo de que Cristina se ponga al frente de toda esta situación, la valoró como la única estadista, la necesaria como para salir de todo esto, que tiene que ser candidata, que en 2008, frente a la crisis mundial, fue la que pudo salir adelante a pesar de la crisis mundial. Así que bueno, siguen pensando en eso y siguen también, sin tanto él como muchos otros dirigentes, sin plantear la posibilidad de un plan B. Hay un solo plan, que es Cristina. Bueno, si sigue con la negativa, tendrán que pensar que otra cosa, pero no lo quieren analizar en este momento. Vamos a seguir con esto y por supuesto después de mañana creo que va a haber más definiciones de este tipo, ¿no? Bueno, por lo menos más acercamientos y más conversaciones. Vilma, uno de los temas que durante meses estuvieron dando vuelta fue justamente el tema de los chats relacionados con los dirigentes comerciales. Los chats Lago Escondido le pondremos poner con los empresarios, con los jueces, etcétera. Los miembros de la justicia. Claro. Los miembros de la justicia que viajaron al Lago Escondido. Con todo pago, se hicieron la excursión, todo pago, con un lugar muy bonito. Y lugar privilegiado. Con previaje no fue, ¿no? No, me parece que no, les cayó justo la fecha. Mirá, siempre igual alguna reposición de guita reclaman, así que, y la tienen. Pero hubo alguien que salió a decir que no mientan más, que es una amiga de la casa, ¿no? Una amiga de la casa que es una periodista especializada en temas judiciales y que además hace música. Hace mucho tiempo, que canta, después vamos a decir dónde está, y que precisamente se inspiró en medio del trabajo e hizo este tema. Nos vamos para arriba ahora con este tema, porque va a estar además muy prontito en el Café ahora Berlín, lo decimos, ¿lo presentando escuchamos? disco. Es una lengua afilada que te puede envenenar. En fruta podrida, cuando está toda embarrada la mentira y la verdad. Me vendes gato por liebre, decís lo que te conviene, espejitos de colores, pero a mí no me engañas. No mientas más, o no ves que se te nota, que se te mueve los violines cuando hablas. No mientas más, aunque quieras darme miedo, te lo cuento como quiero, que nadie me va a callar.
vendes gato por liebre. Decís lo que Bien, ahí está. Y quien cantaba, Irina Hauser. Irina Hauser, nuestra colega de Página 12 y de otros medios más, de la 750, junto con Nora Beiras. De C5N. C5N, está en unos cuantos medios y bueno, ella que es una de las que investigó el tema del lago escondido, toda la causa, justamente les dedicó además una canción a los involucrados, ¿no? Y bueno, y ella está aquí acompañada por Edu Schmidt, un histórico del rock nacional. Bueno, los invitamos, generalmente se agotan las entradas para Irina, Sí, así sí, que sí, bueno, el que sí. quiere, está interesado, puede averiguar, porque va a estar en el Café Berlín, si lo googlean lo encuentran enseguida, el domingo 30 a las 20 horas, el Café Berlín está en Villa Devoto, en San Martín 6656, así que de parte de ella, de paso los invitamos. Vamos. Dale. no mientas más, no mientas más, no mientas más. Hugo, más de una vez en nuestro programa hablamos de la necesidad de conversar, además de otras actividades que tienen los sindicatos muy interesantes, pero a veces, bueno, la realidad no nos da mucho tiempo de hablar de otras cosas, de las actividades que tienen en favor de no solo de sus trabajadores y sus trabajadoras, en defensa de quienes están en el sindicato, sino también la visión de la comunidad y la necesidad de colaborar de un gremio, ¿no? Y bueno, precisamente la Unión de Trabajadores del Instituto Nacional de Servicios Sociales para los Jubilados y los Pensionados ha encarado nada menos que una producción muy interesante, la realización de documentales. Ya lleva realizado uno, que es El Soldado a Campo, a través de un acuerdo que hicieron con la Federación Nacional de Veteranos de Guerra de Malvinas, ¿no? Un tema que sé que te interesa mucho. Demasiado, mucho, sí. Y bueno, tratan de formar conciencia, ¿no?, de que la causa Malvinas es una causa nacional, es indiscutible esto. Y luego de bueno, ya hicieron, van a ser 6 los documentales, pero ya han concretado uno, como el que decíamos, y estamos precisamente para hablar de estos y otros temas, por supuesto, estamos en comunicación con Osvaldo Barreñada, el secretario general de UTI. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, Barreñada. Aquí estamos, Hugo Gulman y Vilma Noche. Buenas tardes, Hugo y Vilma. Un placer comunicarme con ustedes. Cuéntenos entonces en qué consisten y cómo surgió esta idea. Bueno, en realidad la Federación Nacional de Excombatientes de Malvinas venía haciendo una serie de videos, tienen la intención de hacer una especie de miniserie de videos cortos con excombatientes que estuvieron en las islas, contando sus experiencias personales, ¿no? Muy interesante, porque es una forma y una manera de que el tema Malvinas, independientemente de que siempre está en la mente de todo argentino, y que valga lo que digo, ahí no hay grieta, todos sabemos que las Malvinas son nuestras, serán, y bueno, vamos a defenderlas ahora a través no de las armas, pero sí mostrándole a las generaciones futuras qué fue esa guerra, cómo sucedió, pero con sus protagonistas. Normalmente nosotros, como todos, cuando vamos al colegio estudiamos la historia argentina de acuerdo a los distintos autores y tenemos visiones de ese autor que no estaba en ese momento en algún conflicto, como puede haber sido la guerra de Brasil o las guerras federales y unitarias, ¿no es cierto? En este caso estamos haciendo historia, o sea, haciendo historia en el sentido de que podemos transferir a las generaciones futuras la historia contada por los protagonistas, por los propios protagonistas que estuvieron en las islas. Claro. Y bueno, nos ha parecido bastante interesante. La gente de la Federación ya venía haciendo algunos capítulos, y nosotros, conversando con ellos, nos pusimos de acuerdo en hacer 6 capítulos por 2 razones que tenemos en PAMI. La primera es de que, como ustedes saben, los excombatientes
son afiliados a PAMI porque son pensionados, o sea Ajá. que nosotros le damos la prestación médica social. Claro. Y la segunda es que tenemos algunos compañeros que fueron excombatientes en las islas, trabajando con nosotros. Entonces, El que yo mencionaba, por ejemplo, del documental, Ocampo es trabajador del PAMI. Sí, ¿Es es así? trabajador del Ajá. PAMI. Sí. Es interesante, Osvaldo, esto que comentás. ¿Cómo te va, Hugo? ¿Cómo andás? Sí, bien, vos, bien, Hugo. vos sabés que además hubo en algún momento, creo que no debe haber sido el caso de los trabajadores del PAMI, donde un decreto que creo que fue en ese momento de Alfonsín obligaba a muchas empresas públicas a contratar trabajadores que hayan sido combatientes en Malvinas, ¿no? Porque les costaba mucho conseguir trabajo y fue una acción interesante, ¿no? Y eso por un lado, y por otra parte me llamó la atención que yo estuve participando de un libro que también fue impulsado por un gremio, ¿no? Y estuve escribiendo sobre Malvinas, sobre los trabajadores en Malvinas, y viendo este documental de Miguel Ocampo, justamente veía que había tantos puntos coincidentes, como pibes de 19, 20, 21 años contentos de ir a pelear por la patria, y pensaba que eso, 40 años después, 41 años después ya, que se siga generando producción para que quede para la historia y para las nuevas generaciones, me parece que es una tarea maravillosa por parte de un gremio, ¿no? Sí, mire, nosotros, Hugo, siempre estuvimos a disposición de los excombatientes en Malvinas. Tanto es así que un grupo de ellos sacó un libro 35 años después, que también nosotros coayudamos ahí para que se pueda publicar, con relatos de los protagonistas. Y siguiendo esta misma línea, queríamos hacer estos 6 capítulos con trabajadores de PAMI que estuvieron en las islas para que cuenten su vivencia. Y después, ya con esto creo que con los 6 nuestros estarían rondando los 21 capítulos. Queremos que estos capítulos lleguen a los colegios, a los colegios primarios, a los colegios secundarios, a las universidades y a los centros culturales, para que, bueno, no se pierda y que se tenga muy claro que Malvinas es de todos y que no se tiene que perder en el tiempo, y entender el sacrificio enorme que hizo esta gente, como usted dice muy bien, en muchos casos dando su vida por defender un pedazo de patria, ¿no? Con un gran fin y una gran tarea esa, ¿no? De relacionarlo con la educación y que lleguen a las escuelas. Claro. Así que bueno. Vamos a hablar un poquito del PAMI. Y me voy a meter en un tema porque me gustaría la voz de los trabajadores en este sentido. Escuché de algunos lugares que en diferentes partes algunos elogios a la gestión de Luana Volnovich, ¿no? Y me gustaría conocer, yo soy usuario de PAMI, algunas cosas las elogio, otras no tanto, ¿no? Pero me gustaría conocer cómo es la visión desde el mundo del trabajo y qué se podría mejorar, ¿no? Bueno, mire, lo primero, todas las gestiones tienen cosas muy buenas, cosas regulares y cosas malas. Yo le hablo desde el conocimiento que tengo a través de muchísimos años dentro de la institución, casi 38, así que he visto pasar todos los gobiernos, todas las gestiones, y bueno, siempre hay cosas positivas. Lo importante de todo esto es que el PAMI tiene que ser absolutamente defendido por todos nosotros, porque cuando mucha gente habla de que el PAMI es deficitario, que el PAMI hay que ajustarlo, que el PAMI no sirve, bueno, etcétera, etcétera, que eso lo escuchamos permanentemente, pues hay muchos intereses económicos detrás de esto.
que no son propios de PAMI, le hago la aclaración. Nosotros no podemos permitir un cierre porque tenemos 5,5 millones de afiliados, en donde los dueños reales, y esto lo he repetido y lo sigo repitiendo, los dueños reales de PAMI no es el Estado Nacional ni las gestiones que lo tienen conduciendo, sino que es de todos los trabajadores, de usted, Hugo, de Vilma, mío, y de todos los que estamos trabajando. Nosotros somos los dueños junto con los jubilados. Claro. Entonces, y por otro lado, usted imagínese un PAMI que no existe en estos momentos, o que con la situación social que tenemos hoy, no solo la parte social, sino también la parte médica, que es donde quiero apuntar, con un sistema de salud absolutamente colapsado, que 5 millones de personas se agregan a este sistema que está muy mal, sería prácticamente llevarlos a los jubilados y pensionados a la muerte, ¿no? Claro. Porque ¿quién los atendería? Y por otro lado hay algunas personas que no entienden, que reitero y les pido disculpas, que la plata no es del Estado, no la entienden, entonces quieren hacer desaparecer el PAMI porque creen que la plata que tiene el PAMI va a poder ir a engrosar o hacer un ajuste en el Estado o engrosar las arcas del Estado para X cosas. Claro, cuando el PAMI desaparezca, la plata desaparece porque quienes nos aportan somos nosotros. ¿Para qué vamos a aportar si ya el PAMI no está? Entonces hay una desinformación, una falta de educación, digamos, lo que decir, claro, una falta de, no puede ser que haya jueces, no puede ser que haya diputados, senadores, legisladores, inclusive algunos colegas de ustedes que no tomen en serio y que no investiguen qué es lo que es el PAMI, porque la verdad que yo por ahí veo a algunos medios o escucho a algún funcionario y la verdad que me da miedo, porque digo, Dios mío, ¿en dónde estamos, no? Quizá pensaba, Osvaldo, que no investiguen, quizá no sea tan grave. Lo grave es que no investigan, pero igual hablan, ¿no? Sí. Y que hablan sin saber. O tienen algún ¿no? otro fin. O tienen ¿no? otro fin. Entonces lo dejan también, de lado, ¿no? el tema. Claro. Y sí, yo siempre hay alguna manito oscura ahí que quiere que desaparezca, porque el PAMI es la madre nodriza de la flota de la salud en Argentina. Claro. No teniendo el PAMI es quien marca muchas veces, va marcando los valores de la medicina. Cuando digo esto, es medicamentos, internaciones, etcétera, etcétera, por el volumen de dinero que maneja. Barreñada, y acuérdense que sí. No, decía, según su visión, usted hablaba de un sistema que sabemos, un sistema de salud que está complicado, ¿no? ¿Qué se necesitaría para mejorar? ¿Ya desde la salud o desde la función del PAMI? Sí, yo le hablo del PAMI, ¿eh? Sí, del instituto, digo, ¿qué necesitaríamos para mejorar el instituto? Y mire, la única forma que tenemos de que todo esto mejore y que las prestaciones sean mejores y que les llegue a todo el mundo es que haya auditoría, que haya una auditoría real. O sea, seguramente van a salir a contestar si hay auditoría. Sí, hay auditoría que terminan en papel, no en la obra. O sea, yo si hago una auditoría, está en el papel, pero la obra es a quien no cumple, aplicarle las sanciones que correspondan, los débitos necesarios, las penalidades, y controlar que realmente le llegue al jubilado y al pensionado todo lo que sea social y todo lo que sea médico, ¿no es cierto? Que es el objeto del PAMI. Yo creo que el tema de auditoría a través de los años se ha ido perdiendo, y bueno, tenemos muchas dificultades en las provincias, así que por muy buena intención que tenga la gestión a nivel nacional, si en los lugares a donde tiene que llegar PAMI, las provincias, la ciudad de Buenos Aires, o sea, todos los distritos del país, no hay auditoría, y las auditorías, en vez de quedar en papel, no se actúa como corresponde, por supuesto que el nivel de prestaciones disminuye, ¿no? Importante, o sea, por más que existan los programas que son buenos, si no los audito,
por eso por ahí algunas veces vemos en los medios que dicen, bueno, se juzgó a tales funcionarios de PAMI por temas de pedir junto con el médico de cabecera, por ejemplo, estoy dando, ¿no? Recetas. Que no correspondían. Bueno, o programas de sociales en donde tenían que darse, por ejemplo, un programa llamado Aquagym, y tendría que ir el jubilado a hacer ejercicios dentro de las piletas de natación, y de repente vemos que en algún lugar del país hay una pileta que puede acoger 5.000 jubilados. Entonces, que no existe. Claro. Pero ¿por qué ocurre esto? Porque no se audita. Claro. Y si se audita, no hay obra, o sea, no se actúa en consecuencia. Osvaldo, este es el problema mayor que hay, ¿no? Pero no estoy hablando de esta gestión, esto es histórico, histórico. Osvaldo, ¿cómo viene en este momento de tan intensa inflación, por denominarla de alguna manera? ¿Cómo vienen las paritarias? ¿Cómo viene el cierre de paritarias? ¿Qué están proyectando, conversando? Bueno, nosotros tenemos el año paritario nuestro, comienza el mes de junio y termina en el mes de mayo del año que sigue. Así que nosotros estamos cerrando la paritaria 22-23. 22-23, que termina en mayo de este año. Tenemos una reunión en el Ministerio de Trabajo el día viernes próximo a las 2 de la tarde para cerrar ese año y comenzar en junio a trabajar el año 23-24. Así que se nos complica bastante porque el tema inflacionario, nosotros tenemos que empezar a trabajar sobre cómo ha sido la inflación de acuerdo a los meses que nosotros tenemos. No tomamos enero a diciembre. Nosotros no podemos tomar la inflación que comienza en enero y termina en diciembre. Así que, sino la interanual que existe de acuerdo a los meses en los cuales nosotros estamos puestos, ¿no? Pero hemos logrado buenos acuerdos paritarios y más allá de que el tema inflacionario ha sido bastante duro, que hemos logrado mantener el nivel ese, ¿no? O sea, no ganar, pero tampoco perder. Sí, no es poco, pensaba. De todas maneras, me imagino. No es poco. Sí. Claro. Y el tema ganancias, bueno, ustedes hacían reclamos con respecto a esto, hubo anuncios en los últimos días, ¿cómo están con eso? Bueno, ganancias, a ver. En principio, lo que dice cualquier dirigente gremial, el salario no es ganancia. Pero bueno, salario no es ganancia. Por otro lado, todos sabemos que las empresas, cualquier empresa tiene más posibilidades de gravar el impuesto que cualquier trabajador. Claro. Entonces siempre nos recae a nosotros. Y si nosotros tomamos todos los descuentos que tenemos de ganancia, más el IVA, más todos los impuestos directos, llegamos a que el salario de los trabajadores, no solo de PAMI, sino de todos los trabajadores, supera el 50%, andamos cerca del 55%, lo que quiere decir que de 12 meses trabajados más el aguinaldo, o sea, sería el mes 13, nosotros en el bolsillo nos queda 6,5 meses, o sea que la mitad de nuestro sueldo se va al Estado. Claro. Con lo cual, afrontar en estos momentos el tema inflacionario con esto que yo le estoy diciendo es bastante duro, ¿no? No es sencillo, y a PAMI le afecta mucho, no les quiero quitar tiempo, pero les afecta mucho, si no después me olvido, el trabajo en negro. Pues vuelvo a decir, la plata que entra a PAMI es de los trabajadores que están registrados. Claro. En la medida en que haya más trabajo en negro, entra menos dinero, y en la medida en que entra menos dinero va a haber menos prestaciones. Claro. En la medida que hay más trabajo registrado, funciona al revés, ¿no es cierto? Claro. Pero bueno, todo esto tiene que ver con que quien tiene la posibilidad de legislar se pongan de acuerdo y legislen a favor de la gente. Osvaldo, muchísimas gracias por el contacto con Horas Extras. Mandamos un abrazo grande. Muchas gracias, Hugo y Vilma, gracias por considerarnos. Y lo felicitamos, lo felicitamos por este acuerdo y estos documentales que han encarado. Bueno, muchas gracias.
Gracias. Un abrazo. Era Osvaldo Barreñada, el secretario general de la Unión de Trabajadores del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, UTI. Luna que los guía, la ruta de un abuelo que llegó algún día. Río de la Plata, barro y sol, aromas que se mezclan para dar, eternas melancolías, amores que no se olvidan, amigos que siempre esperan en alguna esquina. Río de la Plata, corazón que late, Río de la Plata, pasión y coraje, alma de las almas, sangre de mi sangre, tiene dos orillas esta tierra mía. Río de la Plata, Puerto Sur. Río de la Plata que parió una poesía en el dolor, una queja lloras porque alguien te olvida, una despedida nunca es el adiós. Río de la Plata, aquí estoy, buscaba una canción y te encontré, la luz de aquellos barcos, la luna que los guía, la ruta de mi alma tiene dos orillas. Río de la Plata, corazón que late, Río de la Plata, pasión y coraje, alma de las almas, sangre de mi sangre, tiene dos orillas esta tierra mía. Río de la Plata, Puerto Sur. Ahí está sonando Puerto Sur, ¿no? Que habla del Río de la Plata. Patricia Andrade es la cantora y pensaba, Vilma, antes de ir a la tanda, en esto, Puerto Sur, Río de la Plata y esa convocatoria que hubo por el Canal Magdalena, ¿no? Qué interesante, qué beneficioso va a ser para nuestro país. Bueno, ahí se abrieron los pliegos y esperemos. Va a ser difícil, pero ojalá que sea una empresa nacional la que gane. Pero bueno, si les parece, vamos a la tanda y enseguida seguimos que tenemos más horas extras. En Caput estamos con el padre Paco, que para mí es un placer y un honor. Buen día. Hola, buen día. pasan cosas. Riéndome, seguramente Eve habría dicho alguna de sus bravuconadas y seguramente me hizo reír profundamente. No recuerdo exacto, pero sí recuerdo lo último que nos dijo en la plaza: hay que hacer una pueblada para echar a estos jueces de mierda. Qué grande, Eve. Radio Caput. Gracias a ustedes, a Caput, que estuvieron haciendo el aguante, porque sin ustedes no hay posibilidad. Un abrazo. Esas cosas. En Caput estamos con el padre Paco, que para mí es un placer y un honor. Buen día. Hola, buen día. Pasan cosas. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas.
cómo podemos cuidar a nuestras y nuestros jóvenes. Hagamos un acuerdo entre adultos, que las y los jóvenes no se queden en soledad. Estemos cerca para escuchar y acompañar. Que no se queden sin adultos y adultas para conversar. Promovamos encuentros entre pares y prácticas de cuidados. Generemos espacios de escucha e intercambio, sin juzgar. Armemos espacios de encuentro para proponer otras dinámicas de celebración. Ofrezcamos información, escucha atenta y cuidado. Acompañemos a las juventudes. Los cuidados son colectivos. Cedronar. Misión cumplida. Llegamos a todo Morón con la red de cloacas y agua corriente. Cumplimos así con un histórico anhelo de nuestra comunidad. Municipio de Morón. Intendente Lucas Gui. Mandanos un WhatsApp. Mandanos Sarasa y Noticias. 11 65 16 44 46. Estamos haciendo horas extras por Radio Caput. Qué lindo verlos venir, adueñándose de las avenidas, ocupando los balcones, los crisantemos, el mediodía. El titular de la Confederación de Trabajadores Municipales de la República Argentina, Hernán Doval, viene recorriendo, Hugo, el interior del país con su propuesta de una paritaria nacional municipal, ¿no? Y precisamente, bueno, nuestro compañero, Enrique Garrido, nosotros decíamos su colaboración especial. No estaba en la sombra. No. Bueno, dialogó con Doval sobre esta propuesta y también cómo la encaran, ¿no? Para que sea financiada, porque ya se puso a consideración de algunos ministros del gobierno nacional. Bueno, si te parece y les parece, ahora entonces, sobre este tema, la conversación que tuvo Enrique Garrido con Doval. Estamos en comunicación con Hernán Doval, es el secretario general de la Confederación de Trabajadores Municipales de la República Argentina. El tema de los municipales se ha reavivado, sobre todo en los últimos tiempos. Doval ha presentado ya ante el mismo gobierno nacional un proyecto para una paritaria nacional del sector. En los últimos días lo escuchamos a Héctor Daer también, interesado acerca de este tema. Lo cierto es que, como lo hemos comentado en otras ocasiones, en muchos puntos de la República Argentina hay trabajadoras y trabajadores municipales trabajando por debajo, con sueldos por debajo de la línea de pobreza. Hernán, muchísimas gracias por atendernos. Mi nombre es Enrique Garrido. ¿Cómo andamos? Bueno, muy bien. Quisiera saber en qué consiste el proyecto que me recuerda en gran medida a aquella iniciativa en su momento, creo que fue Néstor Kirchner, de una paritaria nacional docente. En este caso sería algo similar, con compensaciones por parte del Estado Nacional. Sí, eso es lo que nosotros venimos planteando, ¿no? De que los municipales, para solucionar el problema tan diverso que tenemos, porque digamos hay algunos municipios que los municipales cobran mejor, pero hay otros que están en situaciones, que son la mayoría, que están en situaciones no solo de salarios bajos, por debajo del mismo del telemóvil, etcétera, sino de precariedad laboral. Nosotros creemos que la solución tiene que venir desde una paritaria nacional, en donde el Estado Nacional garantice a los municipios el financiamiento para los que no llegan, ¿no? Porque hay municipios en el interior de las provincias que verdaderamente son pobres. Algo similar a lo que es la paritaria nacional docente, ¿no? Nosotros esto lo justificamos en el sentido de cuál es el rol que tienen los trabajadores municipales. Y que se vio totalmente de manifiesto cuando fue la pandemia. Nosotros, cuando fue la pandemia y todos los trabajadores y toda la sociedad tuvo que aislarse, nosotros la conclusión que sacamos de la pandemia es que los trabajadores más fundamentales para que esta sociedad funcione son los que menos cobran, no solo los municipales, ¿no? Pero en el caso que nos toca, que son los municipales, nosotros en la pandemia tuvimos que aislarnos. Hubo trabajadores que pudieron trabajar desde su casa, hasta los docentes pudieron dar clases desde su casa,
Y todo eso se pudo llevar adelante porque hubo trabajadores municipales que todas las mañanas levantaban la basura, trabajadores municipales que ordenaban el tránsito para que circulen nada más que los esenciales, trabajadores municipales que atendían en hospitales municipales y unidades sanitarias, hubo trabajadores municipales que llevaban alimento a las personas que no podían salir precisamente a trabajar por el aislamiento, trabajadores municipales que estuvieron al frente de los centros de aislamiento, trabajadores municipales incluso que enterraban a nuestros muertos en la pandemia. Sí. O sea, ese rol fundamental que tuvimos y que tenemos los trabajadores municipales, hoy en día nos llevan a plantear que, bueno, que es una cuestión para que la sociedad pueda funcionar, que los trabajadores municipales cobren mejor. También, por otro lado, este proyecto aporta nuestro granito de arena en lo que nosotros creemos que tenemos que generar, que es una distribución de la riqueza. El trabajador municipal en los pueblos de provincia que pueda cobrar un sueldo digno no va a ir ni a comprar dólares ni a ponerlo en plazo fijo. Son trabajadores que van a ir a gastarlo en el almacén, en la carnicería, o sea que también va a incentivar el consumo en todos los pueblos donde hay trabajadores municipales, que son todo el territorio de la nación. Yo he recorrido sindicatos, he recorrido las provincias, nosotros tenemos trabajadores municipales en la frontera, en los pueblitos de frontera que todas las mañanas con su trabajo y levantando la bandera también hace soberanía, trabajadores municipales en el impenetrable, que digamos es el único brazo del Estado que llega a un montón de argentinos y argentinas. Entonces me parece que es importante el trabajo que nosotros realizamos, me parece que es fundamental para que la sociedad pueda seguir funcionando y bueno, y lo que estamos pidiendo es un poco de dignidad para todos estos trabajadores que hacen este trabajo, ¿no? Hernán, no digo que sea en todas partes, pero es muy frecuente una suerte de menosprecio por trabajadoras y trabajadores municipales. Hay un desconocimiento acerca de la importancia de sus tareas y ¿a qué atribuye usted que ocurra esto en distintos puntos del país y que incluso autoridades municipales no los tengan ni los respeten como sería debido? No, bueno, ahí, digamos, nosotros ya hace muchos años que venimos con una serie de ideas y campañas que tienen que ver con el menosprecio del Estado, ¿no? En sí, del Estado en general. Esta idea de sostener que el Estado da pérdida. Sí, menos Estado. Digamos, que todo, o sea, toda esta idea, digamos, que yo creo que esa idea chocó contra la realidad y se la pegó de frente contra la realidad en la pandemia. Sí. O sea, en donde si nosotros no hubiésemos tenido aerolíneas argentinas, no hubiésemos podido traer las vacunas, en donde, digamos, si el Estado no hubiese tenido la fortaleza para llevar adelante una situación, no hubiésemos podido hacerlo. Digamos, yo creo que eso se dio de frente con esa situación. Estamos Entonces, en una situación, en ese sentido, me parece que hay una idea fuerte, instalada, de querer volver a achicar el Estado, de que el Estado no sirve, de que... Pero eso también se da mucho acá, en el centro, digamos, en la capital, porque cuando vos pensás en lo que te digo yo, trabajadores municipales que trabajan en el impenetrable, para las argentinas y los argentinos que viven en ese lugar son el único brazo del Estado que llega. Sí. A veces la actividad privada ni siquiera llega, porque no... Entonces ahí no existe esta idea de menosprecio hacia los trabajadores municipales. Estamos en una situación política y económica... Claro, Perdón. hay un montón de situaciones. Cuando los trabajadores municipales levantan la basura todas las mañanas, Sí. un día, 2 días que no levanten la basura, y ahí, digamos, cambia el menosprecio. Claro. Van a estar pidiendo que... Entonces, yo lo que sí creo es que hay que generar la conciencia necesaria del rol que cumplimos los trabajadores municipales. Y el Estado. Nosotros, y el Estado, Claro. bueno, fundamental. Las sociedades que han achicado su Estado en los momentos de emergencia la han pasado mal,
y en los momentos de vida, llamémosla, normal, también, digamos, han construido sociedades que, digamos, se caracterizan por la injusticia. Sí. Hernán, Entonces, ¿cómo han tomado las sí. autoridades el proyecto que presentó? Bueno, nosotros esto se lo hemos presentado al ministro de Economía, Sergio Massa, Sí. al ministro del Interior, Guadalupe Pedro, también se lo hemos acercado. Nosotros tuvimos también una reunión con Héctor Rader, uno de los secretarios generales de la CGT, que Sí. también le hemos acercado el proyecto, y yo he hablado con un montón también de dirigentes, llámese intendentes, como el caso de Jorge Ferraretti, como el caso de Juan Estarrot de Mercedes. O sea, venimos haciendo todo un trabajo de ir instalando el problema. Nosotros creemos que es un problema que viene de arrastre, que hace muchos años, que nosotros, vuelvo siempre al mismo lugar, ¿no? Pero en la pandemia, con todo ese problema de precarización, de sueldos bajos, Sí. los trabajadores municipales estuvimos a la altura de las circunstancias, como servidores sociales, como servidores públicos, pusimos lo que teníamos que poner, trabajamos, cuando todo el mundo estaba aislado, nosotros estuvimos trabajando, y creo que es fundamental poder, no te digo que empezar a resolver esta situación, por lo menos. Claro. Empezar a ponerla sobre la mesa y empezar a discutirla para ver, bueno, cuáles son las soluciones que nosotros le encontramos. La propuesta nuestra es una paritaria nacional con un fondo compensador de financiamiento a los municipios, digamos, que no lleguen a cubrir esas cuestiones, ¿no? Que también todo municipio con el movimiento económico va generando también más recursos, ¿no? Hay pueblos que a lo mejor en un primer momento van a necesitar un financiamiento, pero después se va a ir achicando esa necesidad de financiamiento, porque te vuelvo a repetir, los municipales no gastan la plata ni en plazo fijo ni comprando dólares, Claro. la van a gastar en el consumo, en que se abran más negocios, en que, bueno, eso va a ir generando también un poco más de recaudación a los municipios. O sea que es un poco empezar a poner en movimiento esa situación, ¿no? Hernán, apelo a su extensa experiencia como militante político, su arraigo en Avellaneda, su condición de ex concejal, de diputado provincial del Frente de Todos, para pedirle una opinión acerca de lo que está ocurriendo en el seno del Frente de Todos, la discusión acerca de internas sí, internas no, candidato o candidata de unidad. ¿Cuál es su posición al respecto? No, yo en realidad no. Lo que me parece es que, digamos, cuando una fuerza política tiene discusión interna, quiere decir de que está viva también, digamos. Yo creo que nosotros vamos a tener que llegar, sí, al fin, digamos, de la cierre de lista, a esta situación de poder construir una alternativa electoral, digamos, y que gran parte de la estrategia la va a tener que definir la vicepresidenta, eso está claro. Ajá. Digamos, si nosotros creemos que yo creo que no sé si va a ser candidata, si no va a ser candidata, eso ya es una decisión que escapa a mi lugar. Lo que sí creo es que, digamos, hay que escucharla bastante con el tema de cuál va a ser la estrategia que va a tener el centro de la victoria, ¿no? Entonces todo va. En ese sentido, yo tengo esa opinión. Después también hay que ver, porque, digamos, todos los problemas que venimos afrontando, o sea, nosotros tenemos grandes problemas de gestión que tienen que ver con una economía que, digamos, está plagada de problemáticas coyunturales que se han alineado una tras de otra o incluso una al lado de otra y que complejizan, ¿no?, nuestra situación de gestión económica. Esto está claro también. O sea, deuda con el Fondo Monetario Internacional ahogante, pandemia, guerra, sequía, o sea, parece
serían las 7 plagas, ¿no? Pero bueno, nosotros gobernamos y tenemos la responsabilidad de ir dando solución a esas cuestiones y de ir enfrentando esas cuestiones. Lo que está claro es que las propuestas que hay fuera del frente de todo, digamos, son propuestas que volverían, ¿no? Donde ya estuvimos en los 90, ya estuvimos hace 4 años, digamos, y volver a esa receta va a implicar no solo una cuestión de injusticia social, sino que va a ser muy difícil la convivencia social, ¿no? O sea, Hernán, sí. No sé si quería completar la idea. No, eso, digamos, hay una serie de ideas alocadas que andan dando vueltas, de la dolarización, Sí. digamos que lo único que hacen es complejizar el tema porque son cosas imposibles, son cosas que no se pueden hacer, que estaría mal hacerlas, porque además perderíamos el manejo de la economía nosotros, no tendríamos emisión, no tendríamos toda una locura estratosférica, pero a lo que voy, digamos, lo que está claro es que para los trabajadores el único que va a tener un programa o un proyecto que contemple, digamos, dentro de la situación a los trabajadores va a ser el frente de todo. Yo no lo veo en otro lugar hoy. Hernán, le agradezco mucho el tiempo que le ha dedicado a Horas Extras. Bueno, les mando un abrazo a todos, muchas gracias por la comunicación. No, gracias a usted. Hernán Doval, secretario general de la Confederación de Trabajadores Municipales de la República Argentina. Bien, ahí estaba Enrique Garrido conversando con Hernán Doval, que además es licenciado en Ciencias Políticas, egresado de la UBA, y tiene muchos cargos y muchísima formación, ¿no? Hugo, hablábamos hace unos minutos del gobernador bonaerense, de la Sí. reunión con Correa, ¿no? Y un anuncio importante de Kicillof fue que prorrogó por 1 año la emergencia económica para las empresas recuperadas. Algo realmente muy necesaria. Recordemos que se había hecho el año pasado y este decreto suspende todas las acciones judiciales, los trámites, las diligencias que tengan por finalidad desalojar estos emprendimientos cooperativos. Bueno, un reclamo y una necesidad importante, sabemos después de los años que hemos pasado, ¿no? Durante el macrismo y la pandemia, que se hizo muy necesario para estos trabajadores que encararon, después de algún desastre en sus fábricas, llevar adelante el trabajo y la empresa, ¿no? A sus manos. Muy bueno, ¿no? Se está moviendo mucho. Antes nos referíamos a Axel Kicillof y el apoyo que está recibiendo de los gremios, pensando en su reelección en la provincia de Buenos Aires. Además se está moviendo mucho. Ahora acaba de convocar a los docentes y a los estatales para revisar los salarios. Esto lo hizo para el 3 de mayo. Se va a reunir con los representantes gremiales de los trabajadores docentes y estatales bonaerenses, como para ir avanzando, dado el nivel inflacionario que venimos teniendo, ¿no? Y hablando del nivel inflacionario y de todo este proceso que estamos viviendo con los traidores, con los hijitos, con estos cipayos hijitos de Cavallo, que han viajado a Estados Unidos a hablar con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Estoy refiriéndome a Hernán Lacunza, a Alfonso Prat-Gay, a Guido Sanleris, ¿no? Que viajaron a pedirle al Fondo Monetario que cierre el grifo, que no le dé ningún tipo de apoyo a la Argentina, ¿no? Y digo hijitos de Cavallo porque Cavallo hizo lo mismo en el año 89, en el mes de febrero de 1989, recuerdo perfectamente desde dónde estaba hasta cómo viví la explosión del dólar en ese momento, que derivó pocos meses después en una tremenda hiperinflación. Un grifo que abrieron ellos, además. Un grifo que abrieron ellos, tal cual. Bueno, en estos momentos, Hugo, están reunidos los docentes, tenían previsto reunirse los docentes bonaerenses, los docentes de la Ciudad de Buenos Aires, luego de la movilización que hubo en el día de ayer a la legislatura porteña contra el ajuste educativo. El lema fue Larreta y Acuña nos tienen que escuchar.
estuvieron presentes todos los sindicatos de maestros y las organizaciones de alumnos también, en rechazo a las políticas de educación, exigiendo mejores salarios y también el cese de la persecución a los centros estudiantiles, además del tema edilicio, que de por sí ya sabemos que es muy complicado, y como vimos en las últimas horas en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Tal cual. Bueno, ya son las 4 de la tarde, me quedaron cosas en el tintero, como un homenaje a gremialistas, como el homenaje que se hizo después de 40 años de la recuperación de la democracia, en la que se hizo homenaje a algunos fallecidos, a algunos que son historia viviente, como Lorenzo Pepe también, y Oraldo Britos. Bueno, quedaron cosas, pero se viene ahora Santiago Roca, ¿no? Viene Santiago Roca, viene Serendipia, así que ahí está, seguimos con Caput y nos volvemos a encontrar nosotros. Y mañana, atención, La Plata. Y mañana he puesto el foco allí, ¿eh? Y después a las 5 de la tarde vuelve a la radio Martín García. Vuelve a la radio Martín García. Atentos porque va a ser un programa muy interesante, compartido con Silvia Gamarra. Así que bueno, bienvenidos y sigan en Caput. Pues terminamos el chivo, ya terminamos todo. Nosotros nos encontramos nuevamente el martes a las 15. Chau, chau. Las horas extras llegaron a su fin. Nos reencontramos el próximo martes a las 21 en Radio Caput. Hasta su propia mirada.